gracias por su atención. Quiero comenzar diciendo que esta presentación se inscribe en el marco de las acciones para reducir el uso de energías convencionales en el acondicionamiento de los espacios y las emisiones de CO2, y es un aporte hacia el desarrollo de edificios de energía casi nula, o como se conoce en inglés, los edificios de Zero Energy Buildings. El trabajo que voy a presentar, este sistema es el resultado de la invitación que me hiciera mi amigo, el profesor Eduardo Kruger, para pasar una temporada como profesor visitante en la Universidad Tecnológica Federal de Curitiba, de Paraná, en Curitiba, Brasil, y formar parte del grupo de investigación que él dirige. Por ello es un trabajo que hemos realizado de forma conjunta y con apoyo también de un grupo de colaboradores, estudiantes de maestría y de doctorado. El objetivo de esta investigación fundamentalmente era, y sigue siendo en este momento, el dotar a una de estas cámaras bioclimáticas desarrolladas en su grupo, que están orientadas al estudio de confort térmico y confort lumínico en su interior, dotar a una de estas cámaras con un sistema de calentamiento y enfriamiento basado en tecnología que hiciera uso de energías naturales. Y se desarrolló el sistema a partir del concepto de módulos radiantes capacitivos que van dentro de las cámaras y que utilizan por un lado la energía solar para el calentamiento de la edificación y por otro lado el enfriamiento radiativo nocturno, ese potencial que el cielo, especialmente de cielos claros, ofrece para enfriar por pérdida de calor por radiación de onda larga y que depende fundamentalmente de la claridad de ese cielo, que significa la apertura de la ventana a partir de la cual la radiación de onda larga puede pasar a través de ella. De ese modo, el enfriamiento radiativo nocturno y la energía solar son utilizados en este sistema, que parte de la utilización de tres elementos fundamentalmente. Un módulo radiante capacitivo. En la fotografía a la derecha podemos ver el utilizado en la parte experimental en tamaño reducido. Está constituido por un sistema, un módulo metálico de 6.5 centímetros de espesor, una capacidad de aproximadamente 30 litros de agua y un intercambiador de calor que es alimentado bien sea por agua fría enfriada en el radiador durante la noche, justamente a través de esa pérdida de calor por enfriamiento radiativo nocturno, o bien sea por agua caliente que durante el día es captada en ese colector y que permite de forma dual utilizar un sistema para calentar o para enfriar, en este caso ese módulo experimental que ha sido motivo del estudio. Entonces, fundamentalmente se trata de eso: un módulo radiante capacitivo, un radiador colector y un tanque de almacenamiento de energía que permite acumular energía que no es necesaria utilizar en ese momento, pero que permite horas más tarde o días más tarde ser utilizada. El sistema, en modo de enfriamiento, podemos describirlo de este modo. El agua en el tanque circula a través del radiador durante la noche, en un ciclo que dura las 8, 10, 12 horas que tenga ese periodo en que la temperatura del cielo nos permite un enfriamiento radiativo. Circula a través de él, enfriándose en el radiador, circula a través del módulo radiante capacitivo, extrayendo calor del mismo, y de ese modo bajando también la temperatura en el tanque de almacenamiento, cosa que puede ser utilizada al día siguiente como una masa de agua que es capaz también de seguir retirando energía de ese módulo durante las horas diurnas. Desde el punto de vista de las ventajas
que ofrece un sistema como este. Está en primer lugar el bajo consumo, que significa una pequeña bomba de muy bajo consumo comparado con el potencial de enfriamiento o calentamiento que ofrece. Por otro lado, el hecho de que utiliza energías naturales, renovables, que hacen posible el reducir esa energía convencional de la que hablábamos inicialmente. No requiere consumo de agua, a diferencia de otros sistemas de enfriamiento evaporativo directos o indirectos, que tienen un consumo de agua continuo. Es muy importante el uso dual, puesto que no solamente es un sistema que va a funcionar en un lugar donde las condiciones climáticas son todo el tiempo de verano, sino que puede ser aplicado también en condiciones climáticas, como en el caso de Curitiba, donde hay una época de verano, una época de invierno, todas aquellas condiciones climáticas que favorezcan su uso y que además representa la utilización de un intercambio radiante dentro de la cámara, una mejora en las condiciones de confort cuando éstas se comparan con los sistemas tradicionales de acondicionamiento de aire, aire-aire. La otra cosa importante y es motivo del objetivo, uno de los objetivos fundamentales para el desarrollo del sistema, es la aplicabilidad en la rehabilitación de edificios existentes. También puede aplicarse, por supuesto, en construcciones nuevas, para lo cual se requiere, por supuesto, un análisis del potencial climático que ofrece el sitio. Desde el punto de vista del desempeño térmico, podemos decir que en la parte experimental, y de la cual se muestra aquí la fase 13, comprendida entre un periodo del mes de diciembre 2019 y el mes de enero 2020, hay tres aspectos a observar aquí. Todo sistema de enfriamiento pasivo que intenta fundamentalmente reducir la temperatura media interior respecto a la temperatura media exterior. Así vemos en esta gráfica cómo la línea verde, que es la temperatura media del sistema, siempre está por debajo de la línea punteada. Digo siempre, en general, cuando las condiciones son normales. Cuando hay un frente frío, como esta línea, esta caída de la temperatura violenta que sucede aquí, clásicas condiciones climáticas de Curitiba, esa caída produce un cambio, una retención de alguna forma. La inercia térmica del sistema hace que la temperatura no caiga con la temperatura exterior, pero en condiciones normales, cosa que es una ventaja, por cierto, en condiciones normales vemos una diferencia de temperatura que lo que nos está dando es entender el potencial que representa esto desde el punto de vista de enfriamiento. La otra cosa importante es la reducción de la temperatura máxima, esa depresión de la temperatura máxima de que hablaremos a continuación. Y la otra cosa importante a observar es la amplitud interna respecto a la amplitud externa, que en este caso representa aproximadamente un 40% como valor medio de las condiciones exteriores. Si tomamos 4 días de esta serie experimental, en esos 4 días del 28 al 31 de diciembre de 2019, vemos con claridad, siendo la línea naranja la temperatura exterior y la línea azul la temperatura en el módulo experimental, cómo hay una caída muy importante, cerca de 6 grados, en la depresión de la temperatura máxima, y aquí aproximadamente de 2 grados, casi 3 grados de temperatura en la temperatura media. Es decir, el sistema funciona, y funciona especialmente cuando observamos además que la temperatura del globo medida en su interior siempre es inferior a la temperatura media, a la temperatura del aire en el interior, lo cual desde el punto de vista del confort térmico es una ventaja adicional, puesto que la temperatura operativa será menor que la temperatura del aire. Desde el punto de vista del potencial de enfriamiento medio que ofrece el sistema, entendemos potencial medio o potencial de enfriamiento medio como el promedio de energía retirada por unidad de superficie dentro de un ciclo de 24 horas. Es decir, si comparamos el módulo de control contra el módulo experimental, las temperaturas medias de ambos, esa diferencia nos va a dar
es en función proporcional a esa diferencia, el potencial de enfriamiento medio que tiene que ver con la transmitancia térmica global del modelo donde se está estudiando, pero es fundamentalmente proporcional a esa diferencia. Cuanto mayor sea la diferencia, es decir, cuanto menor sea la temperatura media en el módulo experimental, mayor potencial de enfriamiento tendremos. En este caso, en la serie, en la fase 13, observamos valores hasta de 220 vatios hora sobre metro cuadrado día. En una época, en la primera fase, primera parte, los primeros 15, 20 días, tenemos condiciones que favorecen mucho ese potencial. Después, frentes fríos y variaciones de condiciones climáticas importantes crean una variabilidad en el potencial, pero que es propio de las características atmosféricas, climáticas que tiene el sitio. En el modo de calentamiento, les presento aquí dos fases, la tercera y cuarta fase de un conjunto que han sido evaluadas, simplemente para observar algo que es muy evidente, la relación entre la cantidad de horas de sol que capta el radiador y que utiliza el radiador para calentar el agua, que en este caso, en la primera fase 3, es de 2 horas de bombeo intermitente, es decir, que con periodos de media hora hay un bombeo de agua entre las 9 y las 3:30 de la tarde, y en él se alcanzan temperaturas realmente muy elevadas para lo que sería el confort térmico interior. Y en el caso de la fase 4, que se prueba con 1 hora con bombeo intermitente de media hora entre las 9 y 9:30 y entre las 11 y 11:30. Si se observa la parte final de esta fase 4, con temperaturas máximas que alcanzan los 25 grados y mínimas de 15, 16, 18, frente a las temperaturas iniciales que vimos en la fase 3, observamos evidentemente que hay una deficiencia relativa en esta fase y un exceso en esta otra parte donde tenemos 2 horas. ¿Qué se puede concluir de esto? Que se necesita un sistema que controle la cantidad de bombeo en el momento que es necesario, puesto que en este caso fue solamente utilizado un timer para poder controlar ese bombeo, pero el sistema en que va a ser implementado en la cámara bioclimática sí hay un sistema de control muy detallado, como veremos a continuación. Sigo entonces con el potencial de calentamiento medio diario que ofrece el sistema. Aquí vemos una relación muy estrecha entre la cantidad de horas de bombeo y de captación solar con el calentamiento o el potencial de calentamiento que ofrece el sistema. Cuanto mayor es el tiempo de bombeo, 4 horas continuas, por ejemplo, ofrece 852 vatios hora metro cuadrado día, frente a los 389 de 1 hora discontinua en la fase 4. Es evidente que un colector solar, como el utilizado en estos experimentos, sin cubierta protectora para reducir las pérdidas de calor por convección, y que no genera ese efecto invernadero que normalmente tienen los colectores solares, pues no va posiblemente a funcionar de forma correcta o a ser suficiente el aporte de calor que requeriría un ambiente muy frío, pero sí lo va a hacer en climas con temperaturas medias que no sean inferiores a los 6, 7, 8 grados. Es decir, en climas templados, como el caso de Curitiba, esto perfectamente es aplicable. El objetivo final, o el objetivo inicial, perdón, de este desarrollo es aplicar este sistema en una de las cámaras bioclimáticas construidas en la sede de la Universidad Tecnológica Federal de Paraná. Aquí tenemos un par de fotografías de las cámaras en el estado actual, hechos ya algunos montajes de lo que es el sistema. Estamos trabajando propiamente en este momento en eso. Y voy a resumir un poco lo que es el sistema
ya aplicado a la cámara y las modificaciones que tiene en relación a lo que experimentalmente hemos evaluado. Por supuesto, el sistema sigue contando con 3 elementos. Los módulos radiantes capacitivos, que en este caso son 4, que van a estar suspendidos del techo, un tanque de almacenamiento de 1000 litros de agua y un radiador colector de 7,5 metros, que parte del mismo tipo de radiador que utilizamos en los modelos a escala reducida. La diferencia fundamentalmente aquí es que vamos a tener instalados 4 válvulas solenoides que permiten crear 3 circuitos diferentes. 3 circuitos diferentes mediante la apertura o el cierre de estas válvulas para generar circuitos entre los 3 elementos en función de que sea el modo de calefacción o modo de calentamiento o modo de enfriamiento durante el día o durante la noche ese funcionamiento. ¿Con qué interés? Con el interés de que las variables que estamos midiendo para poder tener un conjunto de condiciones de funcionamiento permitan, mediante un sistema de control que ha sido diseñado y ya aprobado para hacer que esas válvulas abran y cierran y prenda o apague la bomba, de forma que el circuito de agua que en ese momento sea necesario nos permita, a partir de esta tabla síntesis de condiciones de funcionamiento, nos permitan tener una temperatura operativa dentro de la cámara bioclimática dentro del rango de confort o dentro del rango de temperaturas que interese especialmente evaluar. En modo de calentamiento y en modo de enfriamiento, esos 3 circuitos van a tener formas diferentes de operación y condiciones diferentes a las cuales atender. En todo caso, el sistema de control, a diferencia de lo que hicimos en la parte experimental en tamaño reducido, el sistema de control va a permitir que de forma automática funcione y circule el agua en función de esas condiciones establecidas. El sistema, vemos aquí en algunas gráficas, va a estar dispuesto del siguiente modo. Tenemos esos 7,5 metros de radiador colector colocados sobre esa especie de pendiente en área verde que vimos en la primera fotografía, al lado de una de las cámaras, compuesto por 5 componentes, 5 radiadores propiamente dichos, y un conjunto de válvulas que va a permitir evaluar las condiciones de funcionamiento con 1, 2, 3, combinación de varios, en paralelo o en serie, inclusive si fuera el caso. Se ha establecido esta configuración para poder evaluar diferentes tipos de configuraciones de funcionamiento durante el proceso de calentamiento o de enfriamiento. El detalle que ven aquí a la izquierda en esta fotografía tiene que ver justamente con el especie de panel prototipo que ha sido creado con 5 piezas de aluminio de extrusión utilizadas y un manifold que permite el ingreso del agua a través de cada uno de los canales y que de forma paralela circula hasta el final del panel, que tiene una longitud de 3 metros por 50 centímetros de ancho. Al interior de la cámara bioclimática está constituida, se ha diseñado y se ha fabricado una estructura de soporte tratando de minimizar el efecto estético interior de la cámara, donde van a estar suspendidos o apoyados esos 4 módulos que tienen 90 centímetros de lado por 90 centímetros, es decir, casi 1 metro cuadrado cada uno. Entre los 4 estamos hablando de 3,5 metros cuadrados de superficie radiante, capacitiva, puesto que tiene también 6,5 centímetros de espesor. Es decir, si bien el módulo experimental tenía 30 litros de agua en su contenido, el contenido de aquí
va a ser prácticamente el doble, lo cual significa un aumento de la capacidad térmica en el interior de la cámara bioclimática, con la consecuente reducción de la amplitud interna desde el punto de vista de la variación de temperatura. Módulos que han sido fabricados con lámina metálica de 1 milímetro de espesor, tiene también, por supuesto, el intercambiador de calor, una tubería de aluminio, que va a servir para recibir e intercambiar calor con esa masa de agua. Algunas conclusiones sobre lo realizado hasta este momento. En primer lugar, que desde el punto de vista experimental se verificó la aplicabilidad del sistema a escala reducida. Es necesario pasar a esta escala mayor, que es la implementación en la cámara bioclimática, y seguir experimentando y mejorando el sistema, puesto que eso se trata. En segundo lugar, se observó que el potencial de enfriamiento es significativo. Es decir, lo que se temía es que pudiera tener limitaciones en términos de enfriamiento y que el enfriamiento radiativo nocturno no fuera suficiente. Evidentemente esto tiene que ver con las condiciones climáticas del lugar. Hay sitios en que este sistema va a ser mucho más eficiente que lo que es aquí, evidentemente. Norte de Brasil, en América del Sur tenemos una cantidad de lugares donde las condiciones de humedad relativa muy bajas, de agua total precipitable tiene valores muy pequeños, muy bajos, con cielos claros, y que eso favorecería evidentemente la aplicación de un sistema como este. Pero sin embargo, el potencial de enfriamiento ha sido significativo aún en condiciones climáticas no favorables, como en el caso de Curitiba. El sistema en la parte experimental no mostró temperaturas por encima de los límites del rango de confort adaptativo, y si bien no ha sido esa el análisis en detalle que se ha seguido, puesto que es una cámara de tamaño reducido, no se puede evaluar como si estuviéramos evaluando confort térmico, lo haremos en la cámara bioclimática, pero aún así las temperaturas se han mantenido dentro de ese rango de confort térmico adaptativo. Finalmente, vale decir que la eficiencia del sistema no solamente puede mejorar, se han concluido una serie de aspectos en el estudio que llevan notablemente a que el sistema va a funcionar mucho mejor en la cámara bioclimática que lo que ha funcionado en los modelos experimentales. El sistema sigue en desarrollo y estamos seguros que en los próximos meses, una vez terminado de implantarse dentro de las cámaras y puesto ya en funcionamiento, tendremos novedades sobre el sistema y datos que poder compartir. Yo con esto dejo la presentación y agradezco mucho la atención que me hayan prestado, y por supuesto agradecer también, como decíamos en la parte final de esa diapositiva, el financiamiento que ha sido posible a través del CNPq de Brasil, y el apoyo que ha dado la universidad para estar yo como profesor visitante en la Universidad Tecnológica Federal de Paraná. Agradezco mucho la atención y estoy con ustedes.